la última sesión, el tema en la mesa hacia la aprobación de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Vamos a presentar el panel que esta tarde nos acompaña. Recibamos a Isa Luna Pía, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También nos asiste Isabel Davara Fernández de Marcos, investigadora y académica. Contamos con la presencia de Lina Ornelas Núñez, jefa de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno para México, Centroamérica y el Caribe de Google México. Nos acompaña Ligia Claudia González Lozano, integrante de la Barra Mexicana de Abogados. Posteriormente se integrará al panel Emanuel Rosales Guerrero, ex magistrado del circuito y consultor socio en GMT Abogados SC. Cedemos el micrófono al comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Una mesa sensacional para cerrar esta Semana Nacional de la Transparencia que, sin embargo, lo comentábamos hace unos minutos en el ajuste con Lina Ornelas, una ex colaboradora del IFAI, que fue parte del equipo fundador del IFAI y que ahora se encuentra en Google y que sigue siendo, por supuesto, como todas las invitadas de esta tarde, pues aliadas de la causa de la transparencia y particularmente en muchos momentos y en muchos aspectos de la protección de la privacidad, de la defensa y de la protección de los datos personales. Ha costado trabajo a lo largo de estos años en que esta tradición de la Semana Nacional de Transparencia se ha venido arraigando, se ha venido convirtiendo ya en un lugar que no se puede suprimir, que no se puede evitar, el reconocerle el espacio en ella al tema de la protección de datos personales, porque todavía tenemos mucho que hacer para nivelar la comprensión. Muchísima gente cree que la función primordial del IFAI, ahora el INAI, es exclusivamente el vigilar las políticas de transparencia, de apertura informativa y, por supuesto, las de resolver los recursos sobre el acceso a la información pública, las inconformidades por acceso a la información pública, y nos equivocamos porque yo sigo sosteniendo que quizá la más trascendente de las misiones a lo largo del tiempo, aunque no sean equivalentes los recursos y las energías que la propia institución dedica a la protección de datos, sea precisamente esta otra cara de su función. La parte bifrontal del INAI está precisamente en la labor táctica, perseverante y pues de a cuentagotas, paso a paso, de ir configurando primero en la sociedad la convicción del derecho a la protección de los datos personales, de la tutela a la privacidad y de la autodeterminación informativa, que es el punto al que quisiéramos llegar algún día, y es misión y es deber. Así es que agradezco a mis compañeros del Pleno, de manera muy especial, desde luego, bueno, a todos ellos, naturalmente me refiero primero a mis compañeras, a la presidenta Jimena Puente de la Mora, a Arely Cano Guadiana, aquí presente, a Patricia Cursain, que viene en camino. Así también lo menciono pues a mis compañeros Joel Sala Suárez, Óscar Guerrafort y Eugenio Monterrey. Sé que me quieren mis compañeros de Pleno y sé que me quieren de verdad y por eso ellos me han conferido esta mesa. Pero además porque integro la Comisión de Datos Personales junto con Arely Cano y con Patricia Cursain. Y por esa razón me cedieron la oportunidad de tener el gusto de estar con mis amigas, mis compañeras de camino, en lides universitarias y en lides funcionariales en estos temas de causa, con estas lindísimas señoras que me acompañan en esta mesa, que son lindas amigas, colegas muy queridas, y bueno, Emanuel, que viene en camino y que espero que el tránsito le permita llegar. Pero de esta manera, y dado que el tiempo es siempre breve y se va, aunque siempre tenga los mismos segundos, pero se escurre entre las manos como el agua de manera impresionante, de esta suerte pedimos a Ligia que abra esta cauda de intervenciones ágiles
con la intención de situarnos sobre todo en nuestras visiones sobre la Ley General de Protección de Datos, que es la intención de esta mesa, que es además la promesa de los legisladores, que esperamos sea colmada pronto y de gran calidad. Gracias, Ligia. Muchísimas gracias, y además de que es un honor estar con todos ustedes y sobre todo con las lindas compañeras que nos acompañan y el señor y guapo comisionado, muchísimas gracias por la invitación. Y creo que si el instituto hace esta semana es realmente con la esperanza de que los ciudadanos tengamos la oportunidad de acceder a la información y eventualmente poder ejercer de mejor manera nuestros derechos. Eso se agradece, es muy loable, y qué bueno que el instituto lo está haciendo. Efectivamente, me toca abrir aquí un poco con polémica, y por eso es por el título de la ponencia: la Ley General de Transparencia contra la Ley General de Datos Personales. Y por supuesto que van a decir, bueno, ¿y por qué no empiezas, mejor dicho, más? Bueno, hay algunos temas que tienen que unirse para ir en vías de la protección de los datos personales, y no se puede, en mi concepto, ver uno sin el otro. Son complementarios. La transparencia tiene como equilibrio o como protección para el exceso de la transparencia el vigilar por el derecho de los datos personales. Y por otro lado, la protección de los datos personales no puede llegar a tal grado que transgreda el derecho a la información y de la transparencia. La que sigue, por favor. Las premisas que quiero poner sobre la mesa para discutir con el panel es, primero, no nos quedamos cortos tanto en materia de transparencia como de datos personales al solo buscar la protección de los datos personales, o si estamos en este nuevo proyecto encontrando la esencia del derecho que queremos buscar proteger, que es la privacidad. Por otro lado, y también lo pongo como un punto de discusión, el de la confidencialidad. Cuando ustedes abren, y seguramente ya lo tocarán en algún momento dentro de los paneles, la Ley General de Transparencia, vemos que un punto básico, pero muy pequeño, que se encuentra como detención para la divulgación de los datos personales es los datos confidenciales. Cuando vemos la ley, están clasificados como aquellos de carácter sobre todo financiero. No tienen una coincidencia con los datos sensibles. Y entonces aquí la pregunta también va a ser si realmente estamos encontrando una coincidencia o complementariedad de los datos sensibles y los datos confidenciales, o al momento en que salga la nueva Ley General de Protección de Datos Personales en manos de los sujetos obligados, va a perderse el concepto de la confidencialidad. Para esto tendríamos que ver los transitorios. Otro punto que quiero poner sobre la mesa es si no estamos llegando a un punto de romper la seguridad jurídica. Uno de los fundamentos para que haya justicia es que haya seguridad jurídica. Y para que haya seguridad jurídica es porque más o menos tenemos un andamiaje seguro de hasta dónde llegan nuestros derechos, porque tenemos más o menos seguro el alcance de las normas que los protegen. Si nosotros tenemos 72 leyes que de manera lateral, colateral o directa van a tocar el tema de la protección de los datos personales, ¿a dónde le vamos a pedir al ciudadano que se asome para poder saber cuál es el alcance de sus derechos? Y también, ¿a dónde le vamos a pedir al funcionario, al sujeto obligado, que se asome para ver hasta dónde llegan sus obligaciones y posibles sanciones? ¿Por qué llegó a la conclusión que son 72? Porque tenemos la Ley General de Transparencia, una Ley General de Datos Personales en el sector público, que es de la cual hay proyecto, una Ley General de Datos Personales en sector privado, probablemente, dependiendo del curso que lleve la existente ley federal. Tenemos la Ley Federal de Transparencia, que está en vías de crearse, la Ley Federal de Datos Personales del sector público, que sería
la que nace después de esta ley general que está en proyecto. Tenemos la Ley Federal de Datos Personales en el sector privado, en caso de que haya una ley general. Tenemos 32 de los estados de transparencia y 32 de datos personales en el sector público. Cuando las sumamos todas, la verdad es que va a ser una delicia para el derecho comparado. La pregunta es, ¿las necesitamos? ¿O es que esta nueva ley general de protección de datos personales sí puede abarcar y ayudarnos a contener este derecho a la protección de los datos personales y con ello evitar un problema de interpretaciones y de diferentes derechos? Ahora, ¿por qué solamente se regulan los que están en posesión del sector público? Bueno, yo sé que ustedes conocen cómo quedó el texto constitucional, incluso el texto constitucional en cuanto a las facultades del Congreso para legislar federalmente la protección de datos personales en posesión de los particulares. Y entonces, en principio, no hay una opción para los estados de la República de tener sus leyes de protección de datos personales en posesión de los particulares. ¿Qué es lo que vamos a tener? Para los datos personales que están en manos del sector público, tenemos una ley general, posiblemente una ley federal y 32 leyes locales. Sin embargo, para los que están en posesión del sector privado, básicamente una ley con su reglamento y disposiciones complementarias. Digo, al final le toca al INAI, que yo respeto mucho porque van a ser los que van a tener que darle un contenido a todo esto completo. Entonces, mis respetos para los señores comisionados. La pregunta es si no podemos desde el día de hoy con esta nueva ley prever esta posibilidad de multiplicidad de derechos que al final son uno, la protección de los datos personales. Y excepcionalmente tenemos nosotros aquellos datos personales que están en posesión de particulares, pero que por alguna razón resultan ser sujetos obligados conforme a la Constitución. Y entonces imagínense ustedes a un particular que tiene los mismos datos personales de ustedes y tiene que ver a la luz de qué ley los va a proteger para evitar una sanción. Y si se considera sujeto obligado conforme a la nueva ley general o si lo van a sancionar en su carácter de sujeto privado. Al final de la tarde son los mismos datos personales de la misma persona, pero por una razón circunstancial quedaron protegidos de diferente manera. De esta lámina mi conclusión es: seguridad jurídica, uno de sus principales elementos es la uniformidad que nos ayuda a conocer, masticar, vivir e insertarnos en los derechos y cuál es su alcance. Para terminar esta apertura de polémica, la siguiente lámina, por favor. Las hipótesis. Es propuesta para levantar todavía un poco más el ánimo. Que sea una ley general, un ejemplo de una ley modelo en busca de uniformidad. No 2, no 32 leyes. Sí incorpora el proyecto, me gusta mucho el que incorpora principios internacionales y de las mejores prácticas. Creo que eso, independientemente de que a detalle vayamos a cada uno de ellos y que son mejorables, creo que tiene un muy buen esfuerzo de internacionalidad. La pregunta, ¿por qué la estatalización de la protección de los datos personales, sobre todo tomando en cuenta que ya no hay fronteras en materia de información? Estas pueden encontrarse en cualquier servidor de cualquier lugar y por alguna razón estar en un estado o en el otro. Y mis datos personales están protegidos de diferente manera por la sola y única razón de que un día amanecieron en Chihuahua y el otro día en Guanajuato. Una sola ley en manos de quien esté, no importa, los datos personales tienen una protección. Creo que es constitucionalmente posible. Tenemos ahí un tema de la federalización de los que están en manos de particulares y la perspectiva del ciudadano. El ciudadano es uno y tiene datos personales únicos. Entonces, quizás le deberíamos de brindar la oportunidad de que tenga un solo ámbito de protección. Gracias. Pues muchísimas gracias, Ligia González, que nos ha puesto en un jardín
En un jardín me refiero porque si bien hay rosas a lo lejos, también hay espinas que cruzar en todas estas inquietantes formulaciones, preguntas y por supuesto provocaciones. Pedimos ahora a Isabel Davara sea tan amable en expresar su primera intervención. Pues buenas tardes, muchas gracias, comisionado Acuña. Como no voy a poder mejorar el agradecimiento de Ligia, no lo intento. ¿No? Pero muchas gracias al INAI, a los comisionados, a las comisionadas de la comisión, la comisionada Ariel Cano, la comisionada Cursain, a los demás comisionados, al coordinador Parra, a los directores. La verdad es que es un súper honor estar aquí. Y como decía el comisionado Acuña, por fin, la verdad, por fin, ¿no? Que nos dan un lugar a datos, ¿no? Pero también es cierto que es la Semana Nacional de Transparencia, ¿no? Si fuera la Semana Nacional de Datos, que ya caerá, pues a ver si les damos un lugar, ¿no? No, yo sé que es polémico decirlo, pero gracias a Dios, después de tantos años, tanta lucha, estamos viendo que lo que empezó como un límite a la transparencia, no sabemos muy bien por qué, empieza a tener este carácter bifrontal que decía el comisionado, que son derechos independientes en igualdad de condiciones, y veremos en la práctica, yo sé que no soy objetiva, siempre les digo lo mismo, solo hago esto, con lo cual no soy objetiva, pero cómo en la práctica cuantitativamente el derecho a protección de datos irá haciendo su lugar y su eficacia y su eficiencia, ¿no? Mi presentación es muy sencilla y muy rápida, va mucho también en relación con lo que mencionaba Ligia. Con primero la necesidad, por ahí están las slides, pero bueno, como soy mala siguiéndola, da lo mismo. Primero, la necesidad de que la Ley General de Protección de Datos para Sujetos Obligados se publique. Es un mandato constitucional, se tiene que hacer pronto porque después van a venir la Ley Federal para los sujetos obligados. Hay que evitar que se sigan las legislaciones estatales que ya se están empezando a meter en protección de datos personales, las legislaciones estatales en transparencia, que sigan ese camino, porque es un camino que puede llegar, en mi opinión, a dar una visión errónea. Es decir, la legislación de transparencia tiene que mencionar la protección de datos personales como una excepción, como un límite al acceso a la información pública, pero hasta ahí. Si nos metemos a desarrollar cuestiones de carácter sustantivo, no solo mencionarlas, ahí entonces hay problemas, puede haber problemas. ¿Por qué? Porque puede dar origen a un conflicto de ley que no tiene sentido y que podríamos estar creando en la práctica. Entonces, primero, urge que por fin salga esta Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. Miren, hay veces que hablamos de protección de datos personales y suena muy técnico y por eso no ha llegado a la ciudadanía, ¿no? Porque parece que estás protegiendo algo que no es lo que estás protegiendo. Siempre digo lo mismo, el dato no se protege. Lo que se protege es al titular del dato, a la persona física identificada o identificable de la que se trata esa información. Por eso esto es un derecho fundamental. El dato no sirve para nada. Es en cuanto tienes a ese sujeto, a esa persona física, por eso es un derecho fundamental. Y es un derecho fundamental, me decía un amigo experto, del siglo XXI, ¿no? Hay otros más tradicionales, pero este es, ¿por qué? Fíjense, lo que ha pasado, por ejemplo, con la cédula de identidad que ha sido parado, ¿no? Y el INAI ha dicho, cuidado, a ver qué van a haber hecho con esas cédulas que recogieron de todos esos niños de primaria y secundaria, ¿dónde están esos datos? ¿Qué van a hacer con esos? ¿Pero para qué se necesitaba esa cédula? Porque si tú no tienes identificado al ciudadano, no hay posibilidad de administración pública, pero menos de administración pública electrónica, que es para donde vamos. Entonces, al final, la cédula de identificación hace que nos puedan cobrar impuestos, hace que nos puedan dar servicios. Entonces, son datos, es protección de datos personales, pero porque va unido al ciudadano. Entonces, es prioritario una ley general de protección de datos en posesión de los sujetos obligados, porque no puede ser que exista todo un régimen que el INAI está controlando férreamente para el sector privado, que está perfecto, pero que esas cédulas de identidad no se sepa qué estás haciendo o que no haya un marco jurídico único coherente. Una vez que tienes esa ley general, entonces pasemos a la federal. Y concuerdo con Ligia, veamos qué hacemos con la ley federal en protección de sujetos, de particulares. Y luego las estatales, porque si se nos van adelantando en el camino, resulta que ahora ya hay como 10 u 11 proyectos que hablan de cosas de datos en las de transparencia. Entonces, vamos a crear conflictos, vamos a tener que solapar leyes porque no ha habido una que te armonice, porque la verdad es que lo de datos
sigue sonando a técnico, no se ha visto todavía la relevancia, ¿no? aunque ahí vamos, ¿no? Entonces, bueno, son dos derechos fundamentales, son independientes. En México empezamos al revés desde datos, claro, ¿no? ¿No? Entonces, era siempre solo un límite a la transparencia, no tiene por qué serlo. Un dato personal puede ser de carácter público, ¿no? O sea, el nombre y el apellido del señor presidente de la República es un dato personal y es público. Entonces, no es una cuestión de solo confidencialidad. La herramienta de confidencialidad se utiliza para protegerlos, para sacarlos del acceso público, pero eso no le quita su carácter de dato personal. El dato personal no tiene nada que ver, puede llegar a tener que ver con la intimidad, pero no tiene nada que ver, está basado en la libertad y la dignidad de la persona. Por eso tiene un alcance más amplio, está basado en que no se hagan cosas, en que el individuo controle su información personal, haya un poder de una garantía de autodeterminación informativa, en que el individuo pueda decir qué se hace con mis datos, salvo excepciones. Entonces, no hace falta que tú maltrates la intimidad de alguien o el honor o la reputación. Con el derecho fundamental a protección de datos personales es autónomo. Con que tú trates mal un dato de alguien sin que le hayas causado un perjuicio, trataste mal el dato, de ahí su carácter de fundamental. Entonces, hay veces que no se logra entender y además porque a lo mejor la venta política es más difícil, ¿no? Porque la transparencia siempre es algo fácil y parece que con la protección de datos estás queriendo retraer esa transparencia y no tiene nada que ver. Puede ser un límite al acceso a la información pública, pero como cualquier otro derecho, como se expuso así, ha dado lugar a estas consideraciones a veces erróneas. Entonces, urge ese marco normativo jurídico para que podamos seguir desarrollando la protección de datos personales en poder de los sujetos obligados. Yo hasta ahí. Gracias. Con esa ronda de intervención, voy a pedir a Isa Luna Pla que nos haga el favor. Pues me sumo a los agradecimientos, gracias de verdad por la invitación, comisionadas y comisionados del INAI a este evento y felicidades a todos ustedes que están aquí y a los comisionados por la organización de este evento que de verdad ha sido una semana muy distinta a todas las otras semanas, no solamente porque incluyó la mesa de datos personales, sino que también porque se inserta dentro de un momento coyuntural muy complicado y que estas deliberaciones que se han llevado a cabo aquí son fundamentales para lo que se siga normativamente y políticamente en este país. Yo voy a reforzar algunas de las ideas de las que ya se han comentado y poner pues un argumento crítico a algunas en particular. Yo solamente quisiera recordar, decía la doctora Davara, bueno, ¿por qué se metió originalmente en la ley federal el tema de los datos personales? Pues sí que hay una razón y sí la sabemos, o por lo menos la sabemos aquí el doctor Acuña y yo, que estábamos muy involucrados en la elaboración de esa ley federal de transparencia y acceso a la información hace pues ya 15 años, doctor Acuña. No pudo ser de otra manera, al no existir un régimen ni siquiera parecido a la protección de datos personales que existiera en México. Y digamos, la lógica fue, pues si vamos a abrir las puertas, literalmente las puertas, no eran las puertas de este palacio, no, eran las puertas de Alibaba las que se iban a abrir en el 2002, en un contexto completamente distinto al actual. Si vamos a abrir esas puertas de Alibaba, vamos a tener que tener por lo menos una mínima consideración en los temas de protección de datos personales. Se discutía además una ley en el Senado en esta materia específicamente y como no se logró consenso, se decidió incluir un capitulado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Pero 15 años nos hemos tardado para darnos cuenta de que los temas son garrafalmente distintos, uno es un derecho social, otro es un derecho individual, garrafalmente distintos, uno tiene un ámbito de aplicación en lo privado y en lo público y otro solamente tiene un ámbito de aplicación en lo público. Garrafal el error en pensar que con poquito que se incluyera, aunque sea tantito en un capítulo, íbamos a lograr mucho, logramos mucha confusión.
Hoy en día muchas de las resoluciones de nuestros órganos garantes en todo el país, en donde tienen mezcladas estas dos legislaciones, están llenas de confusiones. Si uno era el principio de máxima publicidad, ¿para cuál se usaba? ¿Era para el de los datos? No, era para el de para la transparencia. Yo creo que sí. Todos esos conceptos se han mezclado y confunden al órgano garante y ya no se diga a los ciudadanos. De manera que sí hay una explicación, hay un antecedente y ya aprendimos 15 años después de que esa no es la mejor lección. Por eso me sumo a lo que han dicho mis predecesoras en la palabra, tiene que existir una ley urgente que homologue este tema y que sea una sola legislación para ambos sectores. Quisiera decir que hoy en día nuestros datos personales están más protegidos en el sector privado, en American Express, en algunos de estos, que en el sector público, como lo hemos visto en la Secretaría de Gobernación. Efectivamente, nuestros datos personales están mejor protegidos en el sector privado que en el sector público. Y esto es por una falta de tiempo de legislación que ya no podemos seguir postergando. Yo creo que esa ley general además debe de proteger también a los datos personales solo en su ámbito de los sistemas electrónicos o bases de datos personales. También creo que tenemos una gran confusión en vincular estos dos modelos que existen en el mundo por separado, el sistema de la privacidad en la jurisprudencia y el sistema de la protección de datos personales característico por el sistema europeo. Me parece que juntar los dos temas o entender que son lo mismo nos está llevando también a conclusiones o a confusiones extremas. Por ejemplo, ahora a regular en nombre de la protección de datos personales si los debates públicos se mencionan nombres o se mencionan RFCs. Son dos ámbitos totalmente distintos que me parece que tienen que quedar bien legislados en esa materia, en esa Ley General de Datos Personales. Necesitamos institucionalizar, hoy en día no, salvo en el Distrito Federal, que aquí está la comisionada Arely Cano, que fue quien impulsó las primeras, si no la primera ley de protección de datos personales en el país en posesión de entes públicos, que es una ley que establece mecanismos de seguridad, encargados, responsables, una serie de institucionalidades que van por mucho por adelante de lo que el gobierno federal está yendo ahora en su protección. Y esa institucionalización es la que nos falta. Si le preguntamos a Gobernación, ¿dónde están esos datos? ¿Dónde están esas cédulas de los menores de edad? ¿Por qué y quién es el responsable de que no se hayan resguardado adecuadamente? Pues todos se entrecruzan la responsabilidad. ¿Fue él? ¿No? ¿Fue el otro? ¿Fue el otro? Porque no tenemos una estructura institucionalizada en esa materia. Y por último, creo que esa Ley General de Protección de Datos Personales tiene que también ponernos a la vanguardia de los temas centrales que estamos viendo en el mundo sobre la interregionalidad. Las interpretaciones más recientes han dicho pues, que aquellas empresas que tienen por lo menos una representación o que no tienen ninguna representación son responsables de cumplir y responsables de acatar la legislación en el país en el que se transmite y con el lenguaje que se está transmitiendo. Esas son algunas de los temas que se están discutiendo actualmente y que son, pues desde mi punto de vista, estándares que tenemos que recoger en la Ley General de Protección de Datos Personales. Muchísimas gracias. Aísa Luna Pla. Y bueno, en esta primera ronda toca cerrar esta primera ronda a Lina Ornelas. Muchísimas gracias, Lina. Al contrario, la agradecida soy yo a los comisionados del INAI por invitarme a participar en esta mesa y compartir con ustedes lo que pienso sobre esta ley. Y pues también agradecer a los legisladores, sobre todo a los senadores, por haber prestado este recinto tan hermoso y por haber presentado una iniciativa pues tan completa, tan técnica, tan cuidada, que además recoge toda la experiencia desde 2003 en la materia. Y en ese sentido, pues yo quisiera hacer algunas consideraciones ya entrando más en materia. Me sumo a lo que decía Isabel de la urgencia que hay de que ya se expida esta norma. Como ustedes saben, después de la reforma constitucional
de hondo calado en materia de acceso a la información y protección de datos, tenemos ya dos derechos fundamentales en el más alto nivel de nuestra pirámide normativa. Por un lado, el de acceso a la información pública que permite la rendición de cuentas, pero por otro lado, ese poder de disposición y control que debe tener toda persona sobre su información para decidir quién, cuándo, cómo y para qué la usa. Y la información puede estar en manos del sector público o privado. Ha llegado por fin el momento de regular las bases de datos en posesión del Estado. Eso es lo que va a regular esta ley. Y es muy importante que se haga bien porque el Estado tiene bases de datos enormes donde estamos todos los ciudadanos prácticamente. Por ejemplo, piensen en las bases de datos financieras y patrimoniales que tiene el SAT, la información de identificación que tiene la Secretaría de Gobernación con la CURP, los expedientes clínicos que pueden tener el IMSS o el ISSSTE, que son más de 60 millones de derechohabientes. Todo eso son datos personales y tienen que estar protegidos conforme a unos principios reconocidos internacionalmente: licitud, calidad, proporcionalidad, medidas de seguridad adecuadas, quién tiene acceso a esa información, para qué la va a usar, por cuánto tiempo. Esos datos deben estar actualizados para que no se mine la capacidad del individuo en otras esferas. Y yo creo que el proyecto presentado por varios senadores, capitaneado principalmente por Laura Rojas y Alejandro Encinas, recoge claramente las definiciones que deben existir sobre cuál es la figura del responsable de una base de datos, quién es el responsable, quién es el encargado del tratamiento. Esto no es menor, porque el encargado puede ser incluso del sector privado, y para que no se rompa el hilo por lo más delgado, esa transferencia de datos, de alojamiento de información o lo que sea, tiene que hacerse cuidadosamente. Y luego también tiene, por supuesto, los derechos de los titulares, es decir, los derechos que forman el acrónimo de derechos ARCO, que es acceder a nuestros datos, rectificarlos si son inexactos o desactualizados, cancelarlos o pedir su supresión y oponerse por causas legítimas a su utilización. Entonces yo diría que está muy bien hecho el proyecto. Quizá valdría la pena valorar algunas cosas que quiero comentar, porque es el momento en el que se podrían incluir y porque eso nos garantizaría a todos los ciudadanos certezas jurídicas. Y me refiero en particular a algo que creo que debería recoger esta ley, y es la protección de aquellos datos a los que tenga acceso las instancias de seguridad por motivos de, digamos, investigación de los delitos o persecución de los delitos. La Ley de Telecomunicaciones creó una gran base de datos por virtud del artículo 189 y 190. Es un régimen de excepción a la protección de datos personales contenido en otra ley, que es la Ley de Telecomunicaciones, y que tiene sentido y es legítimo crear porque el Estado tiene que conocer en un momento dado datos, por ejemplo, de a quién le llamamos, en el caso de un secuestro, cuál fue la última llamada que salió de ese teléfono, dónde está ubicada la persona. Ahora, por la geolocalización por satélite, esa información está en nuestros dispositivos y la tienen las telefónicas, los proveedores de servicios de comunicaciones. Pues resulta que por virtud de esa otra ley se crea una retención de datos personales en el sector privado por 2 años, en donde está a quién le llamamos, por cuánto tiempo le llamamos, etcétera. Las instancias de seguridad nacional pueden pedir esa información para la persecución de los delitos y la procuración de justicia, pero ese acceso se tiene que hacer acreditando la necesidad de conocer y cumpliendo con los principios de protección de datos. Entonces, el asidero legal para introducir cómo debe hacerse ese acceso y por cuánto tiempo debe guardar también el Estado esas bases de manera paralela, tendría que estar, creo yo, en esta ley. Y ya hay modelos internacionales, por ejemplo, la Ley Orgánica de Protección de Datos española recoge un capítulo especial para los ficheros de seguridad pública y los de infracciones, etcétera, y creo que es muy pertinente que sí quede claro. Si bien es cierto, le aplica de todas formas esta ley y todos sus principios, yo creo que como es un régimen de excepciones al principio del consentimiento, porque no nos van a preguntar si queremos dar o no esa información, y porque además tendría que prever unas sanciones que deberían considerarse graves para aquel servidor público que pida información sin necesidad de conocer, simplemente porque puede hacerlo, pida, y entonces estemos siendo monitoreados. O sea, lo que podría causarse si no se hace bien el acceso inadecuado a esas bases de datos sería que estaríamos todavía mucho más inseguros que lejos de lo que quiere perseguir pues el gobierno.
Y bueno, yo sé que me vuelve a tocar, ¿no? En la intervención, no sé si me debo seguir o vas a hacer otra ronda. Ah, bueno, ok. Y ya para terminar mi primera intervención, sí comentar que para los estudiosos del derecho, y ya lo planteó bien Ligia, a lo mejor todos ustedes después de la comida decían, bueno, a ver, ¿qué es todo esto, verdad? Es un trabajo realmente, como decimos, para la araña. ¿Por qué? Porque a partir de esta ley general, los estados obviamente van a tener que sacar su regulación en el ámbito público. Y aquí es muy importante hacer las cosas bien, porque si las leyes de transparencia empiezan a regular los principios de protección de datos, las medidas de seguridad, la transferencia, esto no va a quedar claro. Como ya se dijo, cada derecho va a tener su asidero legal. Las de transparencia únicamente tendrán que reconocer que hay una clasificación de información, y también a mí me tocó la ley de transparencia, pero del lado del Poder Ejecutivo, y nos tocó platicar con ISA y con todos los del Grupo Oaxaca, etcétera, el tema de por qué se protegían datos. Y fue así porque cuando alguien pide en una solicitud de acceso a la información documentos que están en los archivos del Estado, pues no solo hay información sobre el gasto público, sobre sueldos de servidores públicos, también hay expedientes clínicos, también hay muchos datos personales, y entonces se dividió la clasificación en información reservada, que es la que por su carácter tiene que ver con el ejercicio público, y la información confidencial, que son, los datos personales o cualquier otra información de los particulares. Por eso se introdujo también un régimen mínimo para un registro de bases de datos y el del ejercicio de derechos ARCO. Pero ya ahora van a tener sus capítulos apropiados, van a tener su asidero, y tiene que haber un aseo fundamental en la hora de legislar, porque si no vamos a crear choques y no va a haber un principio de unicidad de criterio de cara al titular de los datos personales. Entonces yo creo que me da muchísimo gusto que haya llegado el momento de la protección de datos en México, que México puede estar a la vanguardia internacional con normas que recojan los principios, derechos, procedimientos, con una autoridad independiente al más alto nivel ahora, autónoma en todo el país, y pues me congratulo de poder ser parte de todo esto a lo largo de los años. Muchas gracias. Muchas gracias a Lina Ornelas por esas pinceladas de contornos sobre esto. Y bueno, Ligia, pues para ir en los mismos términos de retorno, en la idea de cerrar, desde luego que pues el afán siempre es grande y mucha más la curiosidad, lo digo en términos positivos, en términos de la vocación de conocimiento que todos tenemos. Nos gustaría que cerraras tu intervención con algunas posiciones que pudieran haberte permitido lo que en contemporización en esta mesa te pudo haber servido para todos los demás. Muchas gracias, Ligia. Al contrario, muchas gracias. No sé si se puedan presentar el último slide. Es la que sigue, la que sigue, la que sigue. La que sigue, por favor. La que sigue. Y la que sigue, por favor. En cuanto a si debemos de tener una o varias leyes, creo que los transitorios nos permiten deducir que hay la oportunidad de tener una sola ley para la protección de datos personales, independiente, y voy de acuerdo totalmente a las leyes de transparencia correspondientes. Los transitorios, de hecho, dicen, sobre todo para esta ley general de protección de datos personales en manos de los sujetos obligados, que si después de un año no se ha cumplido con la obligación de la emisión de dichas leyes, se va a aplicar de manera directa o automática esta ley. ¿A qué voy? Aparentemente lo transitorio es procesal, pero no, creo que tiene un punto de fondo bien interesante, y es que quizás sí sea suficiente el contenido obligacional sustantivo que tiene este proyecto de ley, con algunas modificaciones y ajustes, como para pretender que algo nuevo sea introducido en otras 32 diferentes normas, y la parte sustantiva es suficiente, insisto, con alguna posible mejora, pero es suficiente también para recoger los principios que ya conocemos quienes hemos tenido que vivir con la ley
de protección de datos personales en posesión de los particulares. Esa sería una de las primeras conclusiones a las que yo llegaría. Los mismos transitorios nos revelan esto. La que sigue, por favor. ¿La que sigue? Es un derecho de protección de datos, pero es para todas las personas. Creo que también hay un tema muy interesante en la protección de datos personales cuando hablamos de los sujetos obligados. Y es que gran parte de los datos personales que se encuentran ahí son de servidores públicos precisamente. Y no veo una razón por la cual la información de los servidores públicos, salvo aquella que ya está reconocida en la Ley de Transparencia por cuestiones propias de su encargo, pero fuera de eso no veo una razón por la cual se tendría que dar menos protección a la información de estos servidores públicos. ¿Qué pasa si ellos quieren proteger quiénes son sus beneficiarios de un seguro de gastos médicos? Y entonces, si se le protege de una manera diferente, de 32 maneras diferentes, podríamos estar desprotegiendo a ese ciudadano. Son mismas normas para todos. Ahora hay un tema básico que quizás no estén de acuerdo conmigo y es la de las sanciones. Una de las razones para mantener por separado la protección de los datos personales en manos del sector público de en manos del sector privado, se dice, es las posibles sanciones que puede haber, es decir, al sector privado se puede sancionar incluso a las personas morales que se encuentran atrás. En cambio, en el sector público no se puede sancionar a la institución. Y aquí me permito diferir un poco. En sector privado se le puede castigar a la persona que dolosamente divulgó las bases de datos y a quien representa. También el descuido, incluso la negligencia. ¿Se puede o no se puede dentro del sector público? Yo creo que sí, incluso la misma propuesta de la Ley General de Datos Personales en manos de sujetos obligados lo presenta. Claro, dentro del ámbito de las sanciones que hay para los servidores públicos. Y eventualmente tendríamos que recordar que ya hay leyes que presentan la responsabilidad patrimonial del Estado. Si estas normas de responsabilidad patrimonial del Estado las equiparamos o hacemos una homologación respecto a los daños y perjuicios que eventualmente pueden llegar a tener que pagar los privados por la violación y difusión indebida de los datos personales, probablemente no sea tan sustantiva la diferencia que hay entre unos y los otros. Y yéndonos más al fondo, ¿por qué si el ciudadano tuvo que entregar de manera forzada en algunos casos su información a alguna institución pública y no le quedaba de otra porque quería un derecho a la salud, por ejemplo, se divulga su información y tiene consecuencias graves? Y de la misma manera un hospital privado difunde su información y tiene consecuencias muy graves para él. ¿Por qué en el caso en que se le entregó al particular, que era un poco más optativo, va a tener una sanción o una protección más fuerte este ciudadano que la que tiene cuando la tuvo que entregar de manera casi forzada a una institución pública? O si quería participar, por ejemplo, en una licitación pública. Y entonces va a tener que decir, ups, voy a participar en esta licitación y mis datos personales van a estar menos protegidos a que si voy y presento esta misma licitación para venderle a una empresa privada exactamente lo mismo, la misma pintura que le vendo a uno y al otro por la diferencia de a quién se le entregué, la protección de mis datos y las sanciones son diferentes por esa violación. Finalmente, la última lámina, por favor. Valores adicionales que reconozco de este proyecto y que creo que son muy importantes. El servicio de cómputo en la nube ya se menciona, ya se reconoce el tema del cómputo en la nube, necesita un poco más de desarrollo, pero creo que eso es muy bueno. El reconocimiento de la transferencia transnacional y los principios uniformes para la misma protección de la transferencia transnacional de los datos, la incorporación de las mejores prácticas, la coordinación con el Archivo General de la Nación. Muchas veces desdeñamos el tema de archivos y conservación de la información, creo que es fundamental. La protección de los derechos de los niños es bueno que está contemplado. La manifestación del impacto a la privacidad es algo muy interesante y es cada vez que se hace una regulación,
el tener que ver hasta dónde puede llegar a dañar la privacidad, así como tenemos los impactos ambientales, de decir, hijo, este permiso, ¿qué impacto va a tener para el ambiente? De igual manera, esta regulación, ¿qué impacto va a tener contra la protección de la privacidad? Creo que eso es loable. Y finalmente, creo que tan se puede homologar en el sector público con el sector privado, reconociendo algunas diferencias quizás por capítulos, que en la misma ley se menciona la forma en que van a tener que quedar los contratos entre los responsables y quienes administran estos datos. Y esos contratos son tan conocidos en el sector privado como en el sector público. Va un poco respecto a la administración de las bases de datos, pero los principios son los mismos. Creo que con eso puedo cerrar como conclusión. Muchas gracias. Alicia, porque abrió y cerró con un abanico de planteamientos que desde luego los seminarios, las semanas, pues nunca permiten. Estas son tan solo una oportunidad para llevarse uno muchísima tarea en la reflexión obligada diaria del estudio, de los estudiosos y de los animados y por supuesto de los líricos que ingresamos en estos temas por más, a veces por más osadía que por otras, pero realmente agradecemos el buen hacer científico y social de la académica que ha venido a darnos pues muy buenas razones para estudiar más, para prepararnos más y para que una vez que avancen los trabajos parlamentarios, pues seguramente los señores senadores, los señores diputados nos invitarán y naturalmente propondremos que vayan de parte de la sociedad civil y de quienes hacen la función de hacer labor académica y reflexión sobre diversas áreas del pensamiento y el conocimiento para que vayan a nutrir y a mejorar esas regulaciones. Muchas gracias, Ligia, por tu participación. Pedimos a Isabel Davara que haga lo propio en su segunda y última intervención. Gracias, comisionado. Pues además del piropo, te echo otro ahora, ¿no?, con lo fundamental derecho a archivo, porque no conozco a nadie que haya defendido la parte de la ley de archivos como el comisionado Acuña. Entonces, pues ya no puedo, ya Ligia se llevó la primacía. A ver, oigan, nos están siguiendo por canal del Congreso, pongo un poco así la cara. Patricia, tú y yo rescatamos esa comisión cuando nos estábamos repartiendo las comisiones, todos muy animosos. Entonces yo le dije, Patricia, tenía yo que salir un poco, le dije, Patricia, ponte muy lista porque nos quieren quitar la comisión de archivos. Y nos quedamos con la comisión de archivos, Arely, Patricia y yo. Y eso nos ha unido muchísimo, bueno, como todos, pero en esa misión y en la de datos personales vamos juntos. Muchas gracias, Patricia. No, archivados no. Gracias. Son dos misiones quijotescas, que están muy bien. No, pues yo sigo coincidiendo con mis predecesoras. Cuando se preguntaba eso a la doctora Luna Pla, probablemente yo no me expliqué bien. No me preguntaba por qué se metió en la de transparencia. Yo eso lo alabo, que se haya metido en la de transparencia, porque por lo menos tuvo un lugar. O sea, el capítulo 4 y sobre todo el magnífico desarrollo que hicieron, muy impulsado desde entonces el IFAI, de los lineamientos, las recomendaciones, para poder darle coherencia a este capítulo 4, no tengo ningún problema. Al contrario, lo alabo porque si no, no hubiera habido nada. Mi punto ahora es… Ahora que ya sabemos, ya nos dimos cuenta que son dos cosas diferentes, dos derechos en igualdad de condiciones y diferentes y autónomos, no metamos cosas de datos en las legislaciones de acceso y transparencia, más allá de decir que tiene que ser un límite en cuanto a lo que han dicho del principio de reserva, pero un límite, porque si empezamos a legislar poquito y le metemos cosas de principios, cosas de derechos, definiciones, nos va a pegar, porque si una definición le falta una coma, hay otra palabra y tal, vamos a empezar a pegarnos a ver cuál es la definición buena en público, en privado, en general, en federal, en estatal, en local. Va a ser, no, ese era mi punto. Alabo la inclusión al principio, entiendo el proceso que el Grupo Oaxaca desarrolló, maravilloso, y el posterior después, ¿no? Yo quiero seguir incidiendo en la necesidad de homologar las leyes, ¿no? O sea, de que sean iguales, de que todo el trabajo que entiendo que por ahora en recursos y en temas y en porcentajes es un poco menor en el INAI, pero que ahí se está desarrollando, que sean independientes, que la protección de datos se mencione como un tema de límite, como les decía, pero que no tenga nada que ver en ese sentido, más que allá, con el acceso a la información pública, ¿no? y viceversa. O sea, son derechos que pueden coincidir, que en muchas ocasiones coinciden en cuanto al acceso a la información pública como un límite,
pero como otro también podría ser, ¿no? En muchas de las cosas que han dicho coincido también, ¿sí? Lo quieran o no, los servidores públicos también son personas, con lo cual también tienen derecho a protección de datos personales, ¿no? Entonces, todas estas cosas de haz pública tu declaración patrimonial, ¿pero por qué? Si ahí hay derechos de terceros, hay datos de terceros, de cónyuges, de derechohabientes, puede haber datos de gente dependiente, o sea, ¿por qué? Una cosa es que uno diga con qué entra, con qué sale, y otra cosa es que yo tenga derecho a invadir la privacidad y la intimidad de un tercero que es un servidor público y que es persona también, ¿no? Pero sí, me parece que luego habría que entrar a cosas, coincido en lo que se ha estado diciendo, de demos el mismo nivel de protección y ojo porque… Les vuelvo a decir, yo no soy nada objetiva, pero las leyes de datos son técnicamente muy complicadas, como todas las leyes, pero las de datos, tantos principios, tantos derechos, por eso nos podemos dedicar solo a datos, si no, uno no se podría dedicar solo a una cosita, ¿no? Hay cosas a lo largo de esta ley que yo valoro muchísimo y creo que se tiene que, y coincido con todo lo que ha dicho la maestra Ornelas, pero hay algunas cosas, como por ejemplo, además de las que ha mencionado Ligia, el tema, por ejemplo, de vulneraciones de seguridad. Pues en el sector privado uno está obligado a dar aviso de una vulneración de seguridad, en el sector público no. En el sector privado hay penas de hasta, ¿no?, muy altas y delito para quien lo hace. Aquí no está tan claro, evidentemente se iría luego para el desarrollo administrativo. Pero, por ejemplo, hay algunas palabras como cuando en la transferencia de datos, ¿no?, en el artículo 26, uno dice, sí, vamos a pedirle consentimiento, pero el consentimiento lo vamos a poder excepcionar, y sale una, ¿no?, y dice, cuando la administración, cuando se transfiera entre dependencias para sus facultades propias. Oigan, eso es una barbaridad, porque a ninguna empresa en el sector privado vamos a decir, para que tú vendas, le puedes transferir a la que vende igual que tú. Esas palabras son complicadas, sobre todo en el ámbito que estaban señalando anteriormente los demás, ¿no?, de seguridad nacional. El artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones es una muestra de lo que se viene. La ley de datos, por definición, en el sector privado y en el sector público va a tener desarrollos legales, reglamentarios o de cualquier tipo, sectoriales. Entonces, se va a ir complicando. Si no lanzamos esta ley general, después la federal y, como les decía, las estatales, de manera que por lo menos que podamos sentar lo que es y después ya vamos viendo cómo hacemos el camino, pero que quede claro a qué se dedica la Ley de Protección de Datos, como decía la doctora Luna, que ya no haya conclusiones en que, ¿no?, cuando estamos hablando de un tema de acceso y cuando estamos hablando de un tema de datos, ¿no? Si ya lo tenemos, si ya tuvimos el impulso de la Ley de Transparencia para posicionar datos, ahora llega el momento en que dices, bueno, ya estuvo, ahora es una cosa diferente, ¿no? En general, les diría, urge que tengamos esta ley de protección de datos en sujetos obligados, porque si no, las grandes bases de datos, todos los escándalos así más grandes que hemos tenido han sido de bases de datos en posesión de administración. La ley de datos de particulares tiene 69 artículos. Si uno lee el preámbulo, dice que tiene 66, porque cuando pasó por Senado fue cuando pasó lo de las bases de datos del entonces IFE, que se vendían en Tepito por nada. Y entonces hubo una senadora que dijo, no, además de esto, delito. Y entonces fue así de último, ¿no? Así pues está. Entonces el preámbulo dice, esto tiene 66 artículos y vienen otros 3 que son delitos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, podías comprar toda base de datos de todos los ciudadanos mexicanos por 10,000 pesos. Entonces, ese es el problema de no tener protegidos, o les digo, cuando nos hagamos conciencia de que cada día más lo que somos las personas son nuestros datos, porque acabamos conociendo a un determinado número de personas, pero los que conocemos en los entornos electrónicos son multiplicados por N,1000, y que cada día va más allá, y que la administración pública necesariamente necesita ser administración no electrónica, pero que si no tienes un ciudadano electrónico del otro lado, nunca va a ser administración pública electrónica por muchas estrategias digitales nacionales que tengamos. Si del otro lado no tenemos un ciudadano electrónico, no se para el proveer servicios. Entonces, eso es lo que es el ciudadano electrónico, la cédula de identificación electrónica, los datos, lo que son cada uno de ustedes. Siempre dicen que esto surgió en Europa como consecuencia de los totalitarismos fascistas de finales del siglo, de mediados del siglo XX, y que por eso surgió con más fuerza en Europa. Yo no estoy del todo de acuerdo porque también había otros tratamientos totalitaristas en el mundo y no salió, pero sí es verdad que surgió un poco como consecuencia, por lo menos en Europa, decir, a ver, que el Estado tenía
esa gran cantidad de bases de datos de gente por la que podría saber a quién llevar a un campo de concentración, con base en un tratamiento de datos personales. ¿Por qué? Porque si tengo al dato, tengo a la persona. No es el dato, es la persona, es el sujeto, es la persona física identificada o identificable. Entonces, necesitamos poder confiar en nuestras instituciones y que haya unas reglas claras de las bases de datos en posesión de sujetos obligados, a los 3 niveles de gobierno, porque si no esto, como decía, ¿no? Como decía Ligia, como decían todo el mundo, ¿no? O sea, dices, bueno, al final va a ser chistoso en derecho comparado decir, bueno, si estás en esta parte te aplica esta, pero además con esta otra, y no tiene sentido, ¿no? Podemos tener un régimen unitario, un marco jurídico que pueda ser eficiente y eficaz para la protección del derecho, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a Isabel Davara por sus apreciaciones, respuestas que tonifican y le dan valor de conjunto a nuestra charla, a nuestra mesa. Ahí sale una su palabra. Bueno, para cerrar también mi participación, me voy a centrar solamente en esto que ya se ha mencionado aquí, que es la urgencia de la legislación. Todavía, hasta hace muy pocos años, el gobierno mexicano y en particular el antiguo IFAI, pues tenía muchas dificultades de saber cuántas bases de datos biométricos existían en posesión del Estado. Solamente faltaba eso. Tú te acordarás, Lina, porque te entrevistamos, hicimos una consulta y te ha tocado pues crear todo ese sistema desde dentro del IFAI, el viejo IFAI, y decíamos, ¿cómo es posible que no tengamos ni siquiera el conocimiento de cuántas bases con datos biométricos? Y después concluimos, después de darle muchas vueltas, pues concluimos en la investigación pues que más bien no sabían qué era eso de la palabra biométrico. No estaban muy claros a qué nos referíamos. Entonces, cuando llegábamos y les preguntábamos, pues decían, no, aquí no hay de esos. De esos no hay, de esos no. Entonces, y hoy en día, si yo voy a Devlin, protegen mejor mis datos biométricos allá, si es que los almacenan, que cuando voy a la FIEL a sacarla en el SAT. Porque en el SAT me dicen, ¿usted viene a sacar la FIEL? Sí. Pues confíe en nosotros. ¿Y dónde está su protocolo, su aviso? Confíe en nosotros. Claro que tenemos un rezago enorme en la protección de datos biométricos, empezando por entender el concepto, y yo creo que ahí es donde más riesgo tenemos los ciudadanos de caer en lo que Patricia nos escribe diciendo los mercados negros y cómo se están fomentando en México. Yo creo que este debe de ser uno de los datos especialmente protegidos dentro de la ley general, que no solamente ya es un tema pues, de migración o del SAT, ya ahora nuestros empleadores tienen datos biométricos a la hora de que checamos con la huella, nuestros empleadores pueden ser públicos o privados, me refiero, ¿no? Entonces, muchos se está generando, día a día se están generando este tipo de bases de datos y, por supuesto, necesitamos una protección y un régimen efectivo para poder cruzar datos, como bien lo decía la maestra Lina Ornelas, en temas de seguridad, ¿no? El cruce es básico. Así que la urgencia es de verdad ya muy importante que se apruebe esta legislación urgentemente. Pero además retomo la idea del comisionado Acuña, esto tiene que hacerse de la mano de los expertos y de la sociedad. Es un tema súper técnico, pero efectivamente México tiene técnicos y técnicas que están aquí sentadas a mis costados, que se dedican específicamente a esto y que llevan más de 10 años haciendo investigación en esto. ¿Por qué no consultar especialmente a la gente que ha dedicado su vida a estas investigaciones y no inventarse modelos que de verdad luego nos hacen unas confusiones? Así que yo también insto para que el proceso que establezcan nuestros legisladores, diputadas y diputados, senadoras y senadores, sea un proceso abierto de consulta y con expertos, con el conocimiento de los expertos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Isa Luna Pla. Y pues así es que para completar este ramillete pues ya decíamos, de sugerencias, de admoniciones, de advertencias, de presentimientos, de
y de preocupaciones ilustrados de nuestros panelistas, pedirle a Lina Ornelas que culmine con su palabra para dar cierre a esta mesa, que además es la antesala pues, al cierre de los trabajos de esta formidable semana. Así es que, Lina, por favor. Muchas gracias, comisionado Acuña. Pues ya se dijo aquí en la mesa y es una realidad triste de nuestro país, que efectivamente las bases de datos terminan vendiéndose en el mercado negro y yo creo que ya vivimos el tema del RENAUT. ¿Recuerdan el Registro Único de Telefonía Móvil? Que también creó la Ley de Telecomunicaciones, por la cual todos tuvimos que dar nuestra CURP ligada a nuestro teléfono. Fue un desastre. No sé, ¿saben por qué? Porque no se hizo un análisis de impacto a la privacidad. Por eso esta iniciativa de ley que está sobre la mesa por los senadores es muy buena, porque establece la necesidad de llevar a cabo evaluaciones de impacto a la privacidad cuando se va a emitir una nueva regulación. Y como es general, le aplica al Poder Legislativo. ¿Esto qué va a implicar? Que antes de sacar cualquier ley o norma que tenga que ver con un dato personal, que identifique a un individuo, se va a tener que analizar si eso es proporcional, si eso es lícito, si va a estar protegido el dato, porque a golpe de ley queremos resolver problemas que tienen que ver con la investigación, por ejemplo, por encontrar criminales. El RENAUT se creó para evitar las llamadas de fraude telefónico desde las cárceles. En lugar de haber pensado en una solución como lo que ahora se aplica, que es bloquear las señales de celular desde las cárceles, se hizo una base de datos monstruosa en donde además la gente hacía pifias, ponía el nombre del expresidente Fox o del presidente Calderón, había miles de registros con CURPs diferentes a nombre del presidente y no funcionó y nada más nos puso en riesgo a todos porque se comprobó que se vendía aquí no muy lejos por Santo Domingo o por Tepito esa base de datos. Entonces, y los que sí cumplimos fielmente, estuvimos o estamos en riesgo de que mi teléfono siga siendo el mismo desde hace 10 años. Entonces, por eso insisto que este es el asidero para que, como esta ley le va a aplicar, recuerden, esta ley le aplica a los 3 poderes de la Unión, en los 3 órdenes de gobierno. Por tanto, un capítulo en particular que constriña a las autoridades de seguridad pública y a las procuradurías y a las de administración de justicia, porque los jueces también piden información. Entonces, que esa información esté resguardada, que tenga medidas de seguridad, que haya sanciones para aquellos servidores públicos que pidieron datos y los malutilizaron. Y así podemos estar equilibrando los 2 regímenes. Y esto, ojo, lo está pidiendo la sociedad civil, es un clamor de la sociedad civil. Incluso el derecho de acceso en materia de datos personales podría involucrar saber si han pedido información sobre mí a autoridades de seguridad. Y si no llegó y la investigación no llegó a ningún lado, pero ya me sacaron mi geolocalización y saben que voy al Starbucks todas las mañanas y dejo a mis hijos en el colegio y a dónde voy, pues que se sepa. Entonces ese es un tema que nos pondría del otro lado, ¿no? Como país en un estándar internacional. Y insisto en las bondades del proyecto. Señores legisladores, este es un trabajo que retomó la propuesta del INAI de muchos años, tiene los mejores estándares internacionales. Tener un oficial de protección de datos en cada dependencia, entidad o sujeto obligado no es menor, porque esta es una tarea titánica de estar revisando que se esté cumpliendo con todo lo que dijo ahorita Isa. O sea, ¿saben por qué nos pide huellas el SAT? Porque son autoridades enroladoras que iban a funcionar para la cédula de identidad, pero si ustedes analizan el principio de proporcionalidad, para efectos fiscales no tendrían por qué pedirnos huellas o iris del ojo. Entonces, creo que ya es la hora de que todos le demos un valor a nuestra información, que sepamos que esos datos deben estar protegidos y ya va a haber una ley buenísima en el ámbito público que debe permear en cascada en los 3 órdenes de gobierno. Y respecto ya por último a la nueva discusión que se dé el próximo año de la ley federal, que decían, bueno, que si debe ser una sola ley o 2, lo importante es que por un principio de unicidad de criterio de cara al titular, lo mismo da si el expediente clínico de una persona está en Medicasur, en el ABC o en el IMSS o en el ISSSTE, el dato debe estar igualmente protegido. Sea lo que decidan los legisladores, creo que deben ser normas que cuiden muchísimo estos aspectos y no creemos espacios en donde la interpretación se vuelva un caos. Y mi única petición respecto a los temas de pruebas de interés público en cuanto a datos de servidores públicos para la Ley Federal de Transparencia, que tiene un toque con datos personales que ya se mencionó aquí,
creo que es muy importante tomar en cuenta que efectivamente hay datos personales y de la familia, de los funcionarios, etcétera, pero una prueba de interés público bien hecha que dé garantía de audiencia al servidor público sobre el cual se está pidiendo información. Acuérdense que aquí se invierte la carga de la prueba. O sea, no, hay que pensar que también es importante que aunque sean datos personales, cuando hay un interés público preponderante, sí que tendríamos derecho a saber esa información y no confundirlo con el régimen de la otra ley, ¿sí? Eso es algo que quisiera dejar sobre la mesa. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, de verdad. Pues por razones del tiempo, las preguntas que llegaron se contestarán por correo, pero hay una que se dice a Lina Ornelas que va dirigida o va referida sobre al caso de Google, la intervención nuestra del INAI con Google, y dice así. De la pregunta Gabriela Morales y dice sobre la reciente implementación del denominado derecho al olvido en México a partir de una resolución del INAI que solicita a Google desindexar información sobre antecedentes personales en la red. ¿Cuál ha sido, decía, la política de Google? Bueno, a mí me invitaron en mi carácter de académica, no vengo a hablar por Google en esta ocasión, simplemente decirles que ese caso está sub judice, todavía no se resuelve en última instancia, pero sí decirles que en general es un tema de buscadores de la industria que se ha interpretado por Europa que son responsables de tratamiento cuando en general son plataformas. Los responsables originales son los webmasters o las páginas web que suben los datos personales, no las plataformas. Pero bueno, en fin, hay un fallo reciente de la Corte Constitucional de Colombia que ha resuelto justamente lo contrario que Europa, y también es un tribunal de última instancia en donde ha dicho que los buscadores no son responsables de tratamiento conforme a la definición de datos personales. Eso no significa que las empresas estén liberadas de proteger sus datos personales, y a eso me refiero con Google, Facebook, Twitter, todas las industrias digitales de nuestros días sí tienen políticas de privacidad de los datos personales de sus productos y de sus clientes, ¿no? De su correo electrónico, de todos sus servicios, pero como plataformas no manejan datos personales. Entonces esa sería mi respuesta. Gracias. Ahí sale una placa. ¿Cuándo se espera la aprobación y la publicación de la ley general? Uy, sí, me vieron cara de sabio, quién sabe qué. No tengo la menor idea, esto se está discutiendo ahorita, ya hay una iniciativa en el Senado que se empieza a discutir y queremos que sea para la semana que entra, por supuesto, pero no sabemos exactamente cuándo la van a aprobar. Ojalá sea dentro de este periodo legislativo, ojalá no estén abonándole al violómetro un día más de tardanza en esta ley que ya se ha vencido su plazo. Muchas gracias. Ella fue Liliana Hernández. Y Karina Barranco pregunta a Ligia, ¿qué pasa si pierdo una identificación oficial? Dice, ¿qué debo hacer para que mis datos personales no sean mal usados al extraviar una identificación oficial? Muchas gracias. Lo primero que yo haría sería ir a reportarlo al Ministerio Público, levantar un acta informativa para cualquier mal uso que se le pueda dar a dicha identificación. Segundo, sería obtener la nueva. Y tercero, aprovechar el caminito de tener que ir a pedir esta nueva para revisar qué datos personales tiene quien haya otorgado esta identificación oficial y ver si los mismos son, como bien dijo la maestra Ornelas, son suficientes y proporcionales para lo que se requiere dicha información. O recomendación, mientras menos datos personales que pongan en riesgo su seguridad, su identidad, mejor. Y creo que ahora ya se está avanzando en ese sentido en muchas instituciones para que, por ejemplo, sus identificaciones no traigan su número del Seguro Social. Ese es fundamental. Parece que no, pero es muy importante. O su domicilio, entre otras. Perdón, pues muchas gracias. Y finalmente a Isabel Davara, ¿qué sería posible que México estableciera un sistema como el de la Unión Europea, un sistema de protección de datos? Muy rápidamente. ¿Hablamos a nivel del sector público o a nivel del sector privado? En general, pues a nivel del sector privado
está incluso más adelantado, hay cosas concretas, como mencionaban, de cómputo en la nube y demás. Nos falta el caminito de decirles a la Unión Europea que estamos adecuados, pero así sobre la marcha tenemos cosas más adelantadas de lo que ahora se está viendo en Europa en la revisión del reglamento, por ejemplo, el de cómputo de la nube, ¿no? Y a nivel sector público pues nos falta, y además es una de las cosas que se verían, esta legislación, ¿no? Una legislación comprensiva, pero ahí vamos, con una legislación de este tipo que después estuviera desarrollada convenientemente, pues estaríamos ahí. Perdón, Lina Ornelas dice algo finalmente. Simplemente añadir que México tiene todo para pedir la adecuación europea, o sea, cumple al más alto nivel de la pirámide normativa con un derecho fundamental, tiene un órgano autónomo, tiene leyes de sector público y privado, debería solicitarse. No sé si vieron que el Tribunal Europeo ayer resolvió suspender los acuerdos de puerto seguro para la transferencia de datos de Europa a Estados Unidos. México se volvería competitivo si pide la adecuación, porque entonces muchas empresas vendrían y voltearían sus ojos a México para establecer sus centros de datos, sus operaciones en México. Las leyes de protección de datos nos hacen competitivos, además de ser derechos fundamentales, ¿no? Muchísimas gracias. Pediría a mis compañeros del Pleno que sean tan amables, mi presidenta, Patricia, Areli, Óscar, pasar a agradecer, entregar los diplomas, bueno, las gratitudes, porque además pues ya viene el cierre de la semana. Así es que, si son tan amables, presidenta. Aquí nos ponemos de pie para… Agradecemos a los panelistas. En este momento les hacen entrega de su reconocimiento y una moneda conmemorativa del INAI por la participación en la Semana Nacional de Transparencia 2015. Damas y caballeros, continúen con nosotros para realizar la clausura de esta Semana Nacional de la Transparencia.